actual secretario estudiantiles de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la modalidad abierta y a distancia. Quiero darle la mejor bienvenida a esta nueva ponencia. En esta noche nuestra ponente hablará sobre la demanda. Es un acto procesal en el cual una persona que se considera afectada, vulnerada a sus derechos, inicia una acción contra otra persona, ¿no es cierto? Nuestra ponente nos va a dar características principales de una demanda. ¿Cómo inicia esta acción judicial? ¿Ya? La fundamentación que tiene que tener esta demanda. Asimismo, quiero hacer llegar un agradecimiento al coordinador de esta ponencia, el licenciado Francisco Torres. Gracias a él tenemos este presente evento. Muchas gracias. También los invito a que nos sigan en la página oficial de nosotros, UTPL Daily, en Instagram. Vamos a estar con nuestras capacitaciones continuas. Para abordar este tema contamos con la presencia de la abogada Graciela León Peña, quien es maestrante en Derecho con mención en Litigación Penal, diplomada en Derecho Administrativo, en Competencia Desleal, Propiedad Intelectual y en Derecho Laboral. Cuenta con cerca de 14 capacitaciones. Bien, para adentrarnos a nuestra ponencia, vamos a nuestro tema. Adelante, estimada abogada, continúe, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Albert Camus. Muy buenas noches, distinguido auditorio, licenciado Francisco Torres. Gracias por la invitación. En este sentido, vamos a continuar con el tema que nos compete abordar en este espacio académico. Les voy a compartir un material didáctico que tengo para que no sea muy aburrido esta presentación. Se les comparte, disculpe, ¿pueden visualizar? Sí, así es, abogada. Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, en este sentido vamos a partir de la demanda. Entiéndase que la demanda es el acto procesal por el cual podemos iniciar lo que es la activación del órgano jurisdiccional. En este sentido, vamos a continuar con lo que es las generalidades y conceptos del tema que estamos abordando. Si bien es cierto, la demanda es el acto jurídico que tiene que ser presentado ante la o el juzgador, sea por una persona natural o jurídica. En ese sentido, esta persona denominada actor acude ante el órgano jurisdiccional para ejercitar o para activar un derecho el cual considera que está siendo afectado o vulnerado. Esta persona que presenta la demanda puede ser natural o jurídica, si bien es cierto, ya lo manifesté, y contra quien lo presenta a la parte demandada también puede ser una persona natural o jurídica. También tenemos que la demanda se presenta con el objetivo, con el objeto de reclamar ante el órgano jurisdiccional. Esto se considera lo que es la pretensión. ¿Qué pretendemos nosotros? ¿Cómo enunciamos nuestras pretensiones? En este sentido, el maestro Gonzaini ya ha manifestado que se denomina demanda a todo acto procesal por el cual ejercitamos el órgano jurisdiccional, iniciando así lo que denominamos el proceso judicial. También tenemos dentro del apartado de la conceptualización, que es la primera actividad que realiza la parte actora, es presentar la demanda. Si bien es cierto, nosotros cuando tenemos un problema legal, un problema que acarrea la activación del órgano jurisdiccional, tenemos que plantearlo por escrito ante el o el juzgador competente. Al hacer esta demanda tenemos que considerar que existe una autoridad competente para conocer cada acto. En este sentido, de acuerdo a la materia,
Si tenemos un caso de alimentos que una persona quiere reclamar alimentos para su hijo, tiene que hacerlo ante el juzgador de familia. Entonces, en ese sentido es importante que como profesionales sepamos identificar a qué juzgador voy a presentar o qué juzgador es competente para conocer en razón del territorio. Si bien es cierto, por regla general, se conoce, se entiende que es competente el juzgador del domicilio del agua o el demandado, pero sin embargo nuestro Código General de Procesos determina que también será competente el juzgador del domicilio del agua o el actor en caso de alimentos. Entonces, entiéndase eso. También tenemos que la demanda necesariamente tenemos que presentar por escrito. Si bien es cierto, tenemos la capacidad de presentar nuestras pretensiones en otras materias, en materia penal, por ejemplo, podemos hablar que la demanda puede ser escrita o puede ser oral. En este sentido, hablando netamente en el tema que nos concierne, la demanda tiene que ser presentada de forma escrita, en la cual nosotros como actores tenemos que consignar nuestros datos, nuestras generales de ley, tenemos que cumplir con una serie de requisitos. Además, en esta misma demanda nosotros tenemos que consignar los datos de la persona demandada, contra quién estamos demandando, a quién estamos exigiendo que se nos cumpla un derecho que consideramos vulnerado. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que plantear dentro de la misma demanda los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Los fundamentos de hecho son las circunstancias, los elementos fácticos, es el hecho por el cual estamos activando el órgano jurisdiccional. Y estos hechos tenemos que adaptarle al derecho, es decir, detallar. En tal artículo considero que se encuentra determinado este hecho que está, por el cual estoy activando y estoy pretendiendo ante el juzgador. Esto se llama la causa petendi. Y la pretensión que se formula dentro de acuerdo a mis hechos, es el petitio. Los hechos y los fundamentos de derecho se han de exponer de forma numerada y separada para que el juzgador pueda entendernos y no pueda confundirse al momento de admitir a trámite nuestra demanda. Debe ser clara y precisa. Además, a la demanda nosotros debemos acompañar una serie de requisitos, una serie de documentos, a más de los requisitos que ya lo he determinado, que debemos plantearlo por escrito a nuestra demanda, nosotros debemos acompañarlo de documentos. Unos son de carácter procesal, claro, si bien es cierto, hablando de carácter procesal, estos son cuestiones de fondo. En tema de pruebas, si vamos a presentar una demanda y dentro de nuestra demanda hemos anunciado lo que es prueba documental, en este sentido debemos acompañar a nuestra demanda la prueba documental, tomando en cuenta que si no anunciamos y no adjuntamos en nuestra demanda, no tenemos con qué probar en el momento oportuno, no tenemos, careceremos de pruebas y por lo tanto no será una demanda admitida. En ese sentido, también tenemos que adjuntar a nuestra demanda lo que es las copias de la cédula y papel de votación del o el actor. También tenemos que adjuntar lo que es nuestra credencial o nuestro carnet de profesionales. Estos documentos son de carácter procesal y los caracteres de fondo, ya lo había indicado, son los que sirven de prueba para poder presentar nuestra pretensión. La demanda y sus requisitos. Es muy importante conocer los requisitos de la demanda conforme lo determina el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos. El artículo 142, si bien es cierto, nos señala y nos determina el contenido de la demanda, que netamente tiene que ser presentada por escrito y que por regla general debe contener los 13 requisitos que nos determina esta disposición legal. Pero cabe indicar, los colegas conocen perfectamente que hay casos en los que nosotros no necesitamos necesariamente, valga la redundancia, determinar cada uno de estos requisitos. Si bien es cierto, podemos plasmar en nuestra demanda los 13 requisitos, pero si no concierne a lo que es la demanda o no
implica dentro de la demanda que estamos presentando, ya sea por la naturaleza de la demanda, este requisito. Por ejemplo, en el requisito que habla sobre el RU. Entonces nosotros, si estamos demandando a una persona natural, estamos demandando entre personas a una persona natural y la parte actora también es una persona natural. Entonces simplemente se hace constar el numeral y se pone que por la naturaleza de la demanda no es menester adjuntar en este sentido. Igual en cuanto a al requisito en donde nos menciona sobre el auxilio del órgano jurisdiccional para acceder a la prueba en caso de que los documentos no estén al alcance. Si bien es cierto, hay documentación que en algunos casos sí requerimos acudir al órgano jurisdiccional para poder obtener como prueba. Ahí es cuando nosotros solicitamos, pero si no, todos los requisitos, todas las pruebas que vamos a presentar a nuestra demanda están en nuestro alcance, entonces simplemente se hace constar este requisito que determina el 142 y ponemos que no necesitamos del auxilio del órgano jurisdiccional. Entonces, en ese sentido, en esencia corresponden los elementos que ya lo había mencionado. Entonces, ¿quién pretende? Se considera que quien pretende es el actor, la parte actor. Ya lo había manifestado que puede ser una persona natural o jurídica. Respecto de quién pretende, es la parte demandada, considerándose que esta parte demandada también puede ser una persona natural o jurídica. ¿Qué pretendo y por qué pretendo? Es muy importante qué pretendo. Una vez que yo considero que necesito acudir al órgano. ¿Perdón? ¿Me decía algo? Disculpe, ¿alguien? Bueno. No. Bueno, manifestaba de que qué pretende y por qué pretende. En este sentido, ¿qué pretendo? Mis pretensiones van a ser de acuerdo a mis fundamentos de hecho, ¿no es cierto? En este sentido, ¿con qué pretendo y por qué pretendo? Porque yo me creo asistido de este derecho y por lo tanto estoy activando el órgano jurisdiccional y voy a probar. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo pruebas, porque yo he demostrado, entonces, que se cumpla la pretensión que estoy solicitando en mi demanda. Esto es lo que determinamos dentro de, doctrinariamente hablando, son sujetos, objetos y causa de la pretensión. Los sujetos es la parte actora y la parte demandada. El objeto es la pretensión y la causa de la pretensión, ¿por qué? Entonces, ¿por qué estoy solicitando? Si bien es cierto, en el autor que habíamos mencionado al inicio, determina que es una suerte de carta dirigida al agua al juzgador. Esto menciona el autor que había mencionado de que debe contener necesariamente una pretensión, una afirmación de un litigio con adecuada especificación de las circunstancias referidas. Ahora bien, ¿contra quién y por qué? ¿Contra quién? Es la parte demandada, claro está. Entonces, ¿y por qué? Porque me creo que esta persona vulnerada o esta persona tiene que responder legalmente por algún hecho que vamos a adecuar a derecho. Es menester entonces indicar que dentro de esto la parte demandada tiene derecho a lo que es la defensa, si bien es cierto dentro del debido proceso determinado en el artículo 76 de nuestra Constitución, determina el derecho a la defensa y dentro de este derecho a la defensa como garantía existe que debe cumplirse. Entonces, cuando hablamos de defensa, también hacemos énfasis en que la parte demandada tiene derecho a contradecir mediante la contestación a la demanda que nosotros estamos planteando. En este sentido, nosotros presentamos nuestra demanda, que más adelante ya abordaré el proceso, presentamos nuestra demanda, la o el juzgador de considerarlo clara, precisa y que reúna en todos los requisitos, calificará y pondrá en conocimiento para poder citar al o al demandado, para que éste haga uso de su derecho a la defensa y pueda contestar la demanda dentro de los términos legales que determina el COJEP, de acuerdo al procedimiento que sea la demanda. En este sentido,
dice que la demanda tiene que tener presupuestos. Si bien es cierto, los presupuestos para presentar la demanda ya lo había indicado de manera general, pero ahora nos vamos a adentrar que debe ser presentado por escrito. Si bien es cierto, ya lo había indicado que las demandas tienen que ser presentado por escrito, por lo tanto, deben cumplir con los 13 requisitos del 142 del Código Orgánico General de Procesos. En otros casos, también existen formularios que el mismo Consejo de la Judicatura nos otorga en su página para poder descargarlos y llenar. En este sentido, tenemos los formularios de incidente de aumento de pensión alimenticia, el formulario de incidente de rebaja de pensión alimenticia, el formulario para presentar pretender cobrar una deuda por el procedimiento monitorio. En este sentido, nosotros podemos a estos formularios adjuntar algo que creamos, por ejemplo, solicitar más pruebas, adjuntar el croquis si dentro del formulario no está para poderle citar a la persona demandada. En este sentido, lo que también manifestamos como otros requisitos formales de la presentación de la demanda es que debe ser redactada en idioma castellano, puesto que este es el oficial en nuestro país. También nuestra demanda debe contener lo que es las firmas del o el actor, de su procurador en caso de serlo así, de su defensor, y salvo los casos exceptuados en la ley. En los casos en que el o el actor no pueda firmar, este comparecerá para que inserte su huella digital ante o el funcionario correspondiente y sentará la respectiva razón de que no puede o no sabe firmar. Además, a nuestra demanda, ya lo había indicado anteriormente, se debe acompañar de documentos, conforme lo señalado en el artículo 143 del Código General de Procesos. Por lo general, siempre debemos adjuntar a todas nuestras demandas lo que es la copia de la cédula y papel de votación de la persona quien está presentando la demanda. En este sentido, también debe llevar la firma de nosotros los abogados como profesionales en libre ejercicio, siempre y cuando la ley así lo exija. Si bien es cierto, para presentar una demanda de alimentos que solamente existe también el formulario, existe la posibilidad de que incluso presente sin el patrocinio legal de un abogado. Entonces, en ese sentido, no es necesario este requisito que es la firma del abogado en libre ejercicio. Continuando con la exposición, tenemos los presupuestos legales de la demanda. Ahora bien, los presupuestos de nuestro tema en estudio es que el actor debe cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos se deben plasmar en la demanda, puesto que la demanda debe ser clara, debe ser completa, debe ser precisa, para que el o el juzgador pueda admitir a trámite. En este sentido, los presupuestos que se consideran para que una demanda sea admitida, calificada, son la competencia de la autoridad ante quien estamos presentando. Ya lo había indicado de igual forma. Si estamos presentando una demanda de materia civil, no voy a presentar ante el o el juzgador de materia de niñez. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta aquello. También tenemos que considerar las capacidades del actor. En este sentido, el Código Civil ya nos ha determinado quiénes son incapaces, los impúberes, los sordomudos. También se habla que son incapaces las personas que no se pueden dar a entender. Entonces, en este sentido, tenemos que probar la legitimación activa de la persona quien está presentando la demanda. En ese caso, también tenemos como otro requisito que debe tener una adecuada representación del actor en caso de que no tenga la capacidad. En ese sentido, podrá presentar una procuración o un representante legal. En este caso, cuando presentamos una demanda de alimentos, ¿quién es el representante legal del niño o de la niña? ¿Es la madre o el padre? Entonces, esa es la representación legal adecuada del actor. También tenemos que el adecuado derecho del postulante del actor. Entonces, nosotros tenemos que adecuar correctamente nuestros hechos a derecho. También tenemos otro requisito o otro presupuesto de que debe reunir son
que le permita la demanda al juzgador tener conocimiento claro de lo que está sucediendo para comenzar lo que es a desarrollar correctamente el trámite. También tenemos que la acumulación de pretensiones por el actor. Si bien es cierto, la acumulación de pretensiones por el actor está permitido, siempre y cuando pueda ser resueltas ante la o el mismo juzgador, cuando también cuando las pretensiones que presenta el actor no sean contrarias entre sí y cuando la o el juzgador sea competente para conocer y resolver. En este sentido, cumplido todos estos requisitos, cumplido todos estos presupuestos, vamos a abordar acerca de la calificación de la demanda, conforme lo determinado en el artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Qué debe contener una calificación de la demanda? Una vez que se ha cumplido todos los requisitos manifestados, los requisitos del 142, los presupuestos que ya manifesté, ¿qué debe contener una demanda? Una vez que el juez ha examinado, ha leído, ha analizado la demanda presentada por la parte actora, el juez aboca conocimiento de la causa, ya conoce de la causa, sabe de la causa. Si ha reunido los requisitos, si es clara y es completa, admite a trámite. En este sentido, al momento de admitir a trámite, ordena la citación al o al demandado. En este sentido, la o el demandado, a través de la citación, conocerá qué se pretende o qué están reclamando de él. En ese sentido, él podrá ejercer su derecho a la defensa, contestar la demanda, allanarse a ella o no contestar, pero sin embargo, debe sentarse razón de que la o el demandado ha sido citado y que conoce de la causa que se está tramitando en su contra. Además, se dispone otras diligencias que se han solicitado dentro de la demanda. Puede ser que se oficie a entidades, puede ser que se oficie al registro de la propiedad, como ya lo había indicado otras entidades, como diligencias dentro de nuestra demanda. Cuando la o el juzgador aboca conocimiento de esta demanda, existe lo que es la competencia inicial del la o el juzgador. Y esto no se altera por los hechos supervinientes, no se altera. En este sentido, también las partes conservan su legitimación, aunque existen hechos supervinientes conforme lo determinado en el artículo 149 del Código Orgánico General de Procesos. Para que la demanda sea catalogada como clara, como completa, debe ser, ¿cómo les explico? Debe cumplirse a cabalidad los requisitos determinados en el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, pues si estos llegan a fallar o dentro de nuestra demanda no hemos omitido cualquiera de estos o hemos puesto, pero de forma incompleta, la o el juzgador nos concederá el término de 5 días, hasta 5 días, de 3 a 5 días determinado, para que podamos completar nuestra demanda. Si bien es cierto, si no lo hacemos o lo hacemos a medias y no satisface a cabalidad lo que el juez nos ha determinado en la providencia que complete nuestra demanda, se archiva. En ese sentido, se devuelve la documentación que acompañamos a nuestra demanda y no surte efecto. Sin embargo, es preciso indicar en este instante que la última disposición del la o el juzgador debe ser dictada solamente si en efecto nuestra demanda no es clara o si no reúne los requisitos determinados en el artículo 142 del COGEF. Por ejemplo, cabe indicar que si en el texto de la demanda no existen los nombres completos de la persona demandada o no se ha indicado a cabalidad y claridad el lugar o el domicilio en donde se debe realizar la citación y el la o el juzgador nos ha mandado a completar y aún así nosotros no hemos completado dentro del término que determina el la o el juzgador, nosotros debemos estar o debemos conocer que esto es motivo para que se ordene el archivo. Entonces, evidentemente, nosotros no completamos la demanda. Por lo tanto, el la o el juzgador se pronunciará motivadamente y nos archivará la demanda por falta de completación o por falta de aclaración. En cambio, existen
que si la o el juzgador que conoce de la demanda en su primera providencia manifiesta que la demanda es inadmisible, esto lo contempla el artículo 147 del COGEP, expresamente establece la posibilidad de apelar a fin de que un tribunal de segunda instancia revise la actuación del juez acto. Entonces, en este sentido, si bien es cierto, la admisibilidad surte efecto cuando nosotros presentamos una demanda, por ejemplo, en la vía por el procedimiento monitorio, cuando esta demanda puede ser cobrada por la vía ejecutiva, entonces nos va a inadmitir, nos van a inadmitir por el tema de que, primero, esto es competencia de otro juzgador, entonces por ese motivo es inadmisible. Y la admisión de la demanda. La inadmisión de la demanda, según el Código Orgánico General de Procesos, específicamente lo inadmite por las siguientes causales: ser incompetente. Un juzgador incompetente, si bien es cierto, no puede conocer de un proceso que no tiene relación a su materia, ¿no es cierto? Que contenga indebida acumulación de pretensiones. Cuando en una misma demanda se plantean pretensiones, más de 3 pretensiones. Entonces, en este sentido, el juzgador estimará que la demanda es manifiestamente inadmisible. Y esto lo declarará en su primera providencia, con la expresión clara de los fundamentos de su decisión. Claro, si bien es cierto, en este caso, la o el juzgador, para ordenar la inadmisión, tiene que motivar su decisión. Y con esto se ordena que también se nos devuelva los requisitos y anexos que adjuntamos a nuestra demanda. Los anexos puede ser las cédulas u otros documentos que hayamos adjuntado a nuestra demanda, y esta providencia de igual forma es apelable. Doctrinariamente, Hernández en 1995 ha manifestado que en realidad la noción es aplicable a todo procedimiento jurisdiccional y no jurisdiccional. Si bien es cierto, los actos interesados en cualquier procedimiento son susceptibles, admitibles o no admitibles, desde el momento en que nosotros presentamos ante un tramitador o ante una persona quien debe responder a nuestra pretensión. En este sentido, el jurista Mayer habla sobre la admisibilidad que se suscita en los casos que el acto presenta o se realiza en presencia de una autoridad respecto de su validez, fuera el caso jurisdiccional, donde es más evidente que el procedimiento administrativo y en la función de sus leyes sea o no sea exclusivamente en lo que haya acuerdo doctrinal. En este sentido, si un juzgador o un juez es competente, el trámite se llevará con cabalidad, o sea, se llevará sin ninguna novedad. Si bien es cierto, en el rango normativo y garantía del debido proceso contemplado en el artículo 76, numeral 3 de nuestra norma suprema, determina que es una garantía de doble consagración. El ser juzgado por la o un juzgador competente es una garantía del debido proceso. En el Ecuador, una de las garantías del debido proceso es el derecho a la defensa, ya lo había manifestado. En este sentido, la persona tiene que hacer valer sus derechos a través del derecho a la defensa, plantear su oposición, hacer conocer su criterio, hacer valer sus derechos mediante el derecho a la defensa, que también incluye el principio de contradicción. Si bien es cierto, el que llegue a tramitarse un proceso ante un juzgador incompetente viola totalmente el debido proceso, vulnera derechos e inclusive esto acarrea lo que es la nulidad de sentencia, puesto así lo prevé el artículo 112.1 del Código Orgánico General de Procesos, que expresamente indica que la sentencia ejecutoriada pone fin al proceso. Esto es nulo, si bien es cierto, si una persona ha activado el órgano jurisdiccional ante un juez incompetente, esta sentencia dictada por este juzgador será nula por falta de jurisdicción o competencia del o el juzgador
quién dictó esta sentencia. Entonces, en este sentido, tendrían que presentar lo que es la acción de nulidad de sentencia cuando un juzgador incompetente haya dictado una sentencia. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, abogada. Ha sido muy interesante. Ahorita vamos a pasar a preguntas, si es que las hubiera. Y bueno, yo comienzo con una pregunta que tenemos por Facebook, que dice, doctora, en una demanda de alimentos, si no la completa en el término concebido, ¿se puede archivar? No, no se puede archivar tomando en cuenta que el interés superior del niño no se puede archivar. Muchas gracias. En el espacio, ya estamos en el espacio de preguntas. Por favor, tenemos a Alexa Morelos, nos va a hacer una pregunta. Adelante, Alexa. Muy buenas noches, chicos, licenciado y abogada. Una consulta que yo tenía. Si en caso tal nosotros hemos presentado una demanda y está mal formulada, ¿ese proceso se anula o nos mandarían nuevamente a hacer nuevamente el documento? Verá, si bien es cierto, cuando nosotros planteamos mal la demanda, el juzgador no nos manda a reformar. Usted lo que puede hacer es reformar la demanda de hechos que hayan sucedido. No sé el caso específicamente en qué está usted indicándome que haya planteado mal. Por ejemplo, hemos planteado una demanda y de pronto los artículos no son los debidos. ¿Eso no procede o es anulada la demanda que se No, le mandan a completar, le mandan a aclarar y ahí el juzgador va a pronunciarse específicamente en qué numerales usted no está claro. Entonces le va a decir fundamente bien en cuanto a los fundamentos de derecho, le va a mandar y usted va a completar adecuadamente. No se anula. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Ya, con gusto. Estimada abogada Graciela, tenemos una pregunta del chat de Zoom. Doctora, nos dice Iván Méndez Agurto, doctora, ¿puede hacer énfasis en el procedimiento, por favor? Sí, me gustaría saber en qué procedimiento. Iván, de pronto nos puedes comentar a ver, sí, con gusto, no hay problema. O a lo mejor se refiere en el procedimiento. A ver, presento la demanda. El juzgador tiene 5 días para revisar mi demanda. En esos 5 días, el juzgador puede mandarme a completar la demanda o puede calificarme en caso de que sea clara y completa. No sé si se refiere a eso o qué procedimiento. No, mi doctora, buenas noches. Gracias Buenas noches. por la oportunidad Sí. y gracias por la excelente ponencia. Yo me refiero al momento de plantear la demanda. Al final de la demanda dice el procedimiento será. Ya. Ejemplo, en este sentido puede ser ordinario de acuerdo a la demanda. En materia de alimentos tenemos lo que es el procedimiento sumario, tenemos los procedimientos voluntarios, tenemos los procedimientos ordinarios, tenemos los procedimientos ejecutivos, los procedimientos de ejecución. Entonces, de acuerdo a los hechos y de acuerdo a nuestra pretensión y de acuerdo al derecho que estamos solicitando, nosotros vamos a poner el procedimiento. Si presentamos una demanda de divorcio, va a ser un procedimiento sumario. Dentro del Código Orgánico General de Procesos nos determina qué acciones podemos seguir y mediante qué procedimientos. Entonces, a eso se refiere el procedimiento. Si yo presento una demanda de divorcio mediante lo que es el mutuo consentimiento entre las partes, el procedimiento va a ser voluntario, ya no va a ser sumario porque no es litigioso. No sé si me doy a entender. Muchas gracias, mi doctora. Sí, muy claro. Esto nos establece también el Código Orgánico General de Procesos para poder guiarnos. Efectivamente, en cada procedimiento, usted en cada apartado en donde menciona los procedimientos, le va a determinar qué causas se deben tramitar en procedimiento ordinario, qué causas vamos a tramitar en procedimiento sumario y así sucesivamente de acuerdo a los procedimientos que nos determine el COGER. Y de acuerdo a eso, nosotros en nuestra demanda vamos a plasmar en qué procedimiento le voy a adecuar mi demanda. Dios le pague, mi doctora. Excelente ponencia. Gracias. Gracias. Le damos la palabra al compañero José Luis Castillo. También tiene una duda, una pregunta.
Doctora, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta dentro de un procedimiento administrativo. Sí, buenas noches. Ya, dígame. En donde el cual se realiza un documento, pero la parte actora ya desiste del procedimiento. ¿Qué se podría a lo mejor uno contrademandar? Porque ya desistió esa parte, pero A ya ver, se inició un sumario administrativo, como quien lo decía. ya, hablando de demanda dentro del COGEP, ya estaríamos dentro del contencioso administrativo, ¿no es cierto? Exactamente, sí, de Ya, sumariado, de un sumariado. ya, entonces estamos dentro del contencioso administrativo y a lo mejor la persona vio que no tiene las suficientes pruebas como para poder continuar con la Sí, causa, me dice usted, ¿no es cierto? Entonces sí, mejor optó pero por desistir y pero ya hizo el documento. desistió. Claro, ya presentó la demanda, pero desistió dentro del término que corresponde. Entonces, al Exacto. desistir y la otra persona dice, no, a mí me está demandando de gana, no tiene pruebas, ¿por qué me demanda? No, pues, entonces en ese sentido usted dice, ¿qué acción puedo seguir, no es cierto? Exactamente, sí. A ver, por lo general sabemos dentro de la práctica decir, vamos a seguirle daños y perjuicios. Entonces, Sí, en sí. ese sentido, la parte, no sé, porque debe haber adjuntado o debe haber expresado cuál es el motivo de que desiste, tomando en cuenta que para el desistimiento de una acción debemos cumplir con unos requisitos. Entonces, en ese sentido, podría ser una que ya haya solucionado en otra vía, que ya hayan llegado a un acuerdo. Entonces, mal haría la otra persona en decir, no, ya desistió porque acordamos y la otra persona tomar como represalia de que le puso la demanda y yo me voy a poner en otra acción. Entonces, se tiene que tomar muy en cuenta cuál es el motivo del desistimiento. Doctorita, quisiera hacerle una consulta. Dentro de lo que es, pongámoslo, instituciones del Estado, Claro, siempre va a haber personas maliciosas que van a poner demandas. Solo con hacer el documento, usted sabe que una institución estatal ingresa el documento, porque cada institución estatal tiene un órgano dentro, interno, para investigar exacto, estos casos. el órgano administrativo. Pero ya se hace un daño, ya se hace un Ya daño se porque causa el ya, daño, ya se causa el daño. exactamente. Entonces, no sé si uno podría, en base a eso, contrademandar. Claro, se puede presentar lo que es daños, lo general que siempre se hace, daños y perjuicios, porque a mí me está causando daño esta persona, me puede causar un daño psicológico, ¿no es cierto? Exactamente, ya es El daño moral, pero un psicológico, daño ¿usted cómo moral. puede? Y tomemos en cuenta que también esto debemos probar, el daño psicológico, ¿cómo le voy a probar? Con una valoración psicológica, ¿no es cierto? A mí me ha causado Ya, daño esto. Yo no estoy acostumbrado a estar en medio de trámites legales, porque desde luego el escuchar una demanda o el escuchar denuncia o escuchar cualquier cosa que active el órgano jurisdiccional, nosotros qué nos podemos, las personas, nosotros como profesionales, nosotros decimos, claro, no, a la final yo puedo defenderme, sé que esto es así, pero una claro. persona común que no conoce de la ley se va a poner, se va a ofuscar. Entonces, en ese sentido, sí, si se valora psicológicamente va a presentar afectación y es menester, entonces, en ese sentido, activar el órgano jurisdiccional y poner lo que es la demanda por daños, porque le está causando un daño desde el mismo hecho de que le está levantando una demanda maliciosa con el fin de causarle daño a usted dentro de su ambiente laboral. Doctorita, la última consulta. Esta persona trabaja en una entidad estatal, pero yo me iría contra esta persona o tendría que irme contra la entidad estatal que ella pertenece, digámoslo así. ¿Verdad? O particularmente sería. La persona es la que hace la acción, ¿no es cierto? Entonces es contra la persona, porque la Ah, en persona particular. solo se desempeña ahí, pero la persona no está utilizando algún medio estatal como para causar o valerse de la autoridad, porque si hablamos de que esa persona, valiéndose de su nivel de autoridad, a usted le está causando daño, entonces incluso se podría hablar de discriminación, ¿no es cierto? Que eso ya vendría a ser un delito. Claro. Entonces tomemos muy en cuenta de que hay acciones que pueden ser llevadas por la vía civil y hay acciones que podemos ya llevarlo por la vía penal. Entonces debemos tener muy claro los hechos. Muchas gracias, doctorita, por la consulta. Le agradezco mucho. ¿De acuerdo? ¿Alguien más?
Antes de pasar a la pregunta de Facebook, tenemos una pregunta acá en el chat de Zoom. Nos pregunta Juan Moposita, ¿hasta qué momento procesal se puede reformar una demanda? Se puede reformar la demanda hasta antes de la contestación, y en esta misma reforma usted tiene que hacer de hechos que no conocía antes de la presentación de la demanda, e igual forma, al momento de reformar la demanda, usted tiene que adjuntar los elementos probatorios solo de los hechos reformados. Listo, Emilia, ¿tenemos preguntas en Facebook? Sí. La primera pregunta, ¿se puede aceptar desistimiento de una demanda por parte del actor cuando él mismo voluntariamente le fijen una pensión y de última hora desiste de la demanda? No le entendí la pregunta, ¿me puede repetir? ¿Se puede aceptar desistimiento de una demanda por parte del actor cuando él mismo voluntariamente, cuando a él mismo, me imagino, voluntariamente le fijen una pensión y de última hora desiste de la demanda? Bueno, más o menos lo que le entiendo, ¿no? En este sentido, cuando se habla, creo que es de alimentos, si mal no estoy, lo que está preguntando. Se llama una consignación voluntaria en beneficio del A o el beneficiario de los alimentos. Pero el actor, ¿cómo va a consignarse? Si en este caso el que tendría que consignarse es el demandado. Entonces ahí creo que hubo una confusión en cuanto a la pregunta, pero el desistimiento yo no puedo aceptar. Quien acepta es la o el juzgador. Entonces, en ese sentido que tenemos el desistimiento tal y como lo determina el artículo 237 del COGEP, determina que se puede desistir en cualquier estado del proceso antes que exista una sentencia. En este sentido, la parte actora ya no podrá presentar nuevamente lo que es la demanda, porque está desistiendo, porque se entiende que ya solucionó, se entiende que hubo una conciliación o un arreglo extrajudicial. Entonces, la o el juzgador se tiene que limitar a examinar si el desistimiento procede, como le dije. El juzgador es quien acepta o quien rechaza el desistimiento una vez examinado el desistimiento que presenta la parte actora. No es que yo acepto, eso acepta es la o el juzgador, de acuerdo a la naturaleza del derecho. Entonces, yo no puedo desistir en una demanda de alimentos. En ese sentido, no puedo desistir porque existe un derecho del A o el niño, que es un interés superior. Yo no puedo desistir de aquello, pero como dice que existió una consignación voluntaria, simplemente se manda a un escrito y se hace conocer al A o el juzgador que han llegado a un acuerdo. Incluso se adjuntaría un acta para que ya no continúe la causa, pero el juzgador va a examinar esto, va a ver si el monto que han fijado entre partes cubre o está de acuerdo a la tabla vigente de pensiones alimenticias para que pueda aceptar. Caso contrario, no puede aceptar esto. Pese a ser un acuerdo entre las partes, tiene que respetarse la legalidad de lo que es la pensión alimenticia en beneficio del A o el niño, tomando en cuenta que existe una tabla vigente para que se pueda regular el valor de las pensiones alimenticias. Creo que en ese sentido era la pregunta. No sé si le respondí bien o le respondí a medias, me gustaría saberlo. Caso contrario, continuamos. Sí, continuamos con una de aquí y otra de Facebook. Tenemos algunas preguntas. Nos pregunta María Quimbiamba, pasé un caso de que el juez dio paso a todas las pruebas, pero a la hora de la decisión el juez dijo que no daba paso a la demanda. Fue un caso de pensión de alimentos. En ese sentido, también tenemos que tomar en cuenta que la prueba no solo basta con presentarla o adjuntar a nuestra demanda, sino más bien practicar la cabalidad, practicar dentro de la audiencia. ¿Qué hago yo en la audiencia? Presenté mi certificado de nacimiento, ¿no es cierto?, como prueba para probar que existe legalmente el beneficiario del derecho. En ese sentido, ¿qué tengo que hacer yo con mi certificado de nacimiento? Leer en la parte pertinente conforme lo determina la norma. Bajo el principio de publicidad, lo exhibo ante el A o el juzgador.
y bajo el principio de contradicción, pongo en conocimiento de la otra parte a fin de que pueda observar y de ser pertinente pueda objetar. Sin embargo, algunos, bueno, creo que desde uno cuando recién se ha graduado y se ha ido a las audiencias, no se conoce o se tiene cierta dificultad en este sentido, sí, puede ser el motivo para que el juez inadmita, pese a que yo presenté todas mis pruebas, pese a que yo adjunté a mi demanda. La práctica es lo más importante dentro de la demanda, la práctica de pruebas. Entonces, en ese sentido, en la audiencia, ¿usted qué tiene que hacer? Judicializar la prueba, hacer valer su prueba. En su alegato final, ¿qué tiene que decir? Yo con este documento, yo con el certificado de nacimiento, he probado que existe el beneficiario del derecho. He probado también, si le pidió ADN como prueba a su favor, he probado que existe el parento filial con el demandado. Entonces ahí yo estoy probando, estoy acreditando lo que yo estoy pidiendo en derecho. A lo mejor nosotros nos confundimos o se confunden que presento la prueba y ya, no, presento la prueba, judicializo la prueba y hago valer a mi favor en la audiencia. En esta audiencia que tiene que ser pública y contradictoria. Al momento de presentar las pruebas, usted tiene que decir que son útiles, pertinentes y conducentes, pero no basta con eso. Si bien es cierto, dentro de la audiencia nosotros tenemos que hacer valer estas pruebas. Muchas gracias, abogada. La pregunta anterior sí fue muy bien contestada, estaba contenta la persona. Esta otra pregunta, ¿solo en ordinario cabe la reforma de la demanda? Un momentito, ya le respondo. Solo en ordinario cabe la reforma a la demanda. Uh-huh. Sí, eso preguntan por Facebook. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Sí, tenemos acá otra pregunta de Perú. Nos están preguntando. Buenas noches, soy de Perú, Rosario María del Pilar. ¿Solo tienen un código procesal en Ecuador? Muy buenas noches. Efectivamente, respondiendo a la pregunta, tenemos el Código Orgánico General de Procesos, que es lo que regula las materias, excepto constitucional, penal y electoral. Un ratito, disculpe, se me apaga la computadora. Y en cuanto a lo que es materia penal, tenemos lo que es el Código Orgánico Integral Penal, que regula la materia penal, tanto la acción penal privada y la acción penal pública. Entonces, eso en nuestro país. También existen otros códigos del COA, que es netamente administrativo, y existen las leyes orgánicas. Emilia. Sí. Otra pregunta, doctora. Muchas gracias. ¿Qué se puede hacer si no se completó la demanda en el proceso de alimentos? Si no se completó la demanda dentro del término, usted tiene que volver a presentar, tomando en cuenta que usted tiene que completar de acuerdo a lo que le mandó a completar. Si usted no cumplió dentro del término que determina, no se archiva. En materia de alimentos no se archiva, pero usted tiene que volver a presentar. Tenemos una pregunta de Sabrina Sarmiento y les recordamos que en los chats, tanto de Facebook Live de UTPL Daily y el chat de Zoom, están los formularios de asistencia para que por favor los vayan llenando, necesarios para poder emitir sus certificados de asistencia. Retomo, Sabrina Sarmiento pregunta. Buenas noches, ¿qué se puede hacer cuando se realiza una demanda sin ningún tipo de evidencias y lleva a la victoria? Se puede apelar, tomando en cuenta que nosotros tenemos el derecho a recurrir del fallo. Entonces, en ese sentido, yo puedo apelar de que las pruebas presentadas, a ver, ¿cómo me dijo la parte de que si no hay pruebas y la otra parte le gana? Eso me quiere decir. Claro, ¿qué se puede hacer cuando se realiza una demanda y la realizan sin ningún tipo de
evidencias y ganan. En ese sentido, tiene que apelar, se puede apelar del fallo indicando de que las pruebas que ellos no han presentado ninguna prueba, no han practicado. En la vida práctica no ha pasado aquello, no ha pasado. Entonces, pero sin embargo, si en algún caso siempre se da, a mí no me ha pasado, pero en algún momento o en alguna instancia de la vida se puede dar el caso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es apelar, porque no me encuentro conforme con la sentencia que ha emitido el juez. No se ha logrado probar, pero sin embargo el juez ha violado el principio de imparcialidad y tiene que esta sentencia que el juez ha emitido tiene que motivar conforme las pruebas presentadas. Entonces, ahí va a apelar porque no está de acuerdo con la sentencia que el juez ha dado respecto de la demanda presentada sin pruebas y aún así ha ganado. Emilia, ¿tienes preguntas? Perdón, sí, la última que aparece en Facebook. A partir del daño, para la demanda de daños y perjuicios, ¿cuánto tiempo tengo? En tema de tiempo, a partir de la comisión del acto, usted puede presentar de inmediato. Incluso si usted se considera que existe el daño y perjuicio, usted tiene hasta 6 meses para presentar. Tomando en cuenta que si existe un daño, ¿usted qué va a hacer? Enseguida va a activar el órgano jurisdiccional a fin de recabar, de tener una información, de tener una sentencia, su fallo, de que el juez se pronuncie de acuerdo del daño que usted sufrió, ¿no? Entonces, es recomendable en este sentido hacerlo de forma inmediata y no esperar o no decir, mire, tiene 6 meses, tiene un día para presentar y usted esperar que pasen los 6 meses o esperar que pase un mes y ahí recién querer demandar. Entonces, en ese sentido es recomendable presentarlo de inmediato cuando usted sienta o se vea afectado por estos daños que le están causando a usted. Muchísimas gracias, abogada. Tenemos aquí otra pregunta de Catherine González. Nos pregunta, doctora, ¿cómo se haría una demanda o cómo sería el proceso cuando una cooperativa te quiere embargar aunque ya pagaste la deuda? ¿Cómo se haría una demanda si una cooperativa le quiere embargar? Cuando ya ha pagado la deuda, sí. Claro, no tengo que, a ver, la cooperativa ya le demandó, ¿no es cierto? Tenemos claro que ya le demandó, pese a que ya pagó la deuda. ¿Qué tengo que hacer yo? Contestar la demanda y dentro de mi contestación a la demanda presentar la excepción de que se trata de una cosa que ya no, que la persona jurídica ya no tiene la legitimación activa, tomando en cuenta que ya se solucionó esto, ya es una cosa juzgada, tomando en cuenta que el embargo es posterior a la ejecución. Listo. Tenemos Manuel Guamán pregunta. Hola, doctora. ¿Por qué viene la demanda al abuelo de pensión alimenticia y no al hijo? ¿Cómo puede dar esa solución y qué se debería hacer? Aún cuando tiene que pagar 17,000 el demandado. A ver, en este sentido tomemos en cuenta acerca de los obligados subsidiarios. Si bien es cierto, el interés superior del niño tiene mayor énfasis en este sentido, él puede cobrar las pensiones alimenticias o hacer valer sus derechos, y si la o el demandado no cumple con las pensiones alimenticias o se encuentra haya muerto, digamos, haya muerto, es el caso que se da por lo general, o ha sido declarado insolvente, y no tiene la capacidad económica para cubrir esta responsabilidad que acarrea el tener un hijo, ¿qué va a hacer? Se va a demandar a la persona subsidiaria, en este caso al abuelo que me dice. Le va a demandar porque eres la persona subsidiariamente responsable para cubrir los gastos del nieto. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Se evalúa a la persona que está en mayor capacidad económica, la persona que es económicamente estable para poder demandar y yo reclamar el derecho del niño. Entonces, eso es lo que se hace en cuanto a los obligados subsidiarios, que cuando a falta del obligado principal. No es que yo voy y le demando al abuelo porque no quiero demandarle al papá de mi hijo, no.
tengo que demostrar que el papá de mi hijo es incapaz para poder responder por esta obligación como obligado principal. Entonces ahí yo voy a demandar al obligado subsidiario para que pueda cubrir los gastos de pensión alimenticia en beneficio del la o el niño. ¿Y si el abuelo ya es tercera edad? Y si tiene los requisitos, si es económicamente solvente, se puede demandar incluso, porque tomemos en cuenta que el niño prevalece el interés superior del niño, pese a que el abuelito sea de tercera edad, y él tiene los recursos, igual se le puede demandar, y tiene la misma responsabilidad, incluso de ir a prisión si es que no cumple con las obligaciones. Listo. Antes de pasar con las últimas 3 preguntas, 2 que son complementarias al que ya resolvimos, le damos la palabra al señor José Canga, tiene una pregunta para realizarle. Adelante, José. Doctora, muy buenas noches con todos. Mi pregunta es la siguiente. En caso de que la persona demandada ha hecho una mediación y ya, por ejemplo, el hijo ya está con 18 años de edad y no está estudiando. Entonces, pero antes de eso, este señor hizo una mediación y está deudando $1,500. ¿Cómo se puede hacer en este caso, mi estimada doctora? Habría que presentar con los abocamientos al juez de lo civil, ¿o cómo podría ser? A ver, si bien es cierto, usted me dice que ya han hecho un acta de mediación, ¿no es cierto? Existe Pero el hay incumplimiento del haber por parte del señor. Ya, ¿qué tiene que hacer? Es demandar ante la o el juzgador para que se haga de ejecutar esta acta de mediación. Y una vez que se ejecute el acta de mediación, la o el demandado tiene que cumplir con la totalidad de la deuda y ya no es susceptible de ningún arreglo. Entonces, se tiene que demandar la ejecución del acta. Tengo que presentar la demanda ante el juez de lo civil para que de pronto se aboque conocimiento de la mediación y se ejecute el acto de la responsabilidad. Usted tiene que demandar la ejecución del acta ante el juez de lo civil. O si es un juez multicompetente, ante el juez multicompetente. Ya, ok. Eso no tendría que ver nada que ir ante el mediador ya de nuevo, porque... Ya no, porque está incumpliendo un acuerdo que ya existe y no se puede hacer un acuerdo tras otro acuerdo. Ah, ya, ok. Muchas gracias, mi estimada doctora. Con gusto. Listo. Vamos a pasar en el caso de la que era la cooperativa. En el mismo caso se puede demandar cuando un funcionario de un banco amenaza con que le van a quitar, por ejemplo, un carro a un menor de edad, esto siendo por no estar al día en pagos. Incluso esto es un delito de intimidación, ¿no es cierto? Hablemos de que si a mí me está amenazando, me está intimidando, me está generando, esto ya no sería vía civil, esto ya es vía penal porque me está intimidando, tomando en cuenta que es una persona menor de edad. Entonces, el funcionario está haciendo uso de sus facultades dentro del trabajo y amenazando. Esto ya no es materia civil, esto ya es materia penal porque ya está incurriendo en un delito. ¿Pasó algo? No sé, pero bueno, le dice, buenas noches, abogada, disculpe, en un juicio por abuso de confianza, ¿tiene tiempo que prescribe que ya ha transcurrido alrededor de 17 años? A ver, tomemos en cuenta que el abuso de confianza ya es materia penal y si ha transcurrido 17 años, obviamente está prescrita la acción. Y quien conoce de esto es Fiscalía, no el juzgador. Y bueno, para terminar, ¿cómo se entiende el tema de la mínima intervención penal? Estamos hablando de materia civil, pero claro, respondiendo a la pregunta de mínima intervención penal, que sí es
importante abordar en este sentido. Tomemos en cuenta que existen mecanismos extrapenales para solucionar nuestros problemas, para solucionar nuestros conflictos con la ley. Entonces, ¿qué entendemos como el principio de mínima intervención penal? Es que se considera el derecho penal como el de última ratio. Debemos acudir al derecho penal en los casos estrictamente necesarios, tomando en cuenta que el derecho penal es lesivo. Entonces, tenemos que buscar mecanismos para solucionar. Ya existen los centros de mediación, los centros de conciliación. Entonces, nosotros tenemos otras alternativas. Yo por una deuda no voy a denunciar en la vía penal. Si bien es cierto, existe la vía civil para demandar por la vía ejecutiva, por la vía monitoria, por la vía ordinaria. Entonces, en ese sentido, se refiere a que el derecho penal es el última ratio. En el caso estrictamente necesario, nosotros tenemos que acudir al derecho penal, tomando en cuenta que es el más lesivo. Bueno, y ya para la última, María Quimbiamba nos pregunta, en el caso de que el demandado debe más de $20,000, ¿se le podría cobrar haciendo un traspaso de un terreno? ¿Se puede o no? Pero si el demandado no asiste ni siquiera a la audiencia, ¿cómo se le podría cobrar? Supongo que estamos hablando de alimentos. Creo que sí. María, ¿está presente para que nos pueda ayudar? Sí, de alimentos, dice. En el tema de alimentos, sí. ya, si el señor quiere hacer el traspaso se puede valorar como parte de pago de la deuda, ¿no es cierto? Pero si el señor no acude, no le interesa, está evadiendo la responsabilidad, ¿qué se tiene que hacer si no comparece a la audiencia? Ya lo determina el artículo 378, si mal no estoy, en cuanto a los apremios personales por materia de alimentos. Entonces, lo que tiene que hacer es solicitar la boleta de apremio, si es pertinente y si conoce la dirección del la o el demandado con orden de lo que es un allanamiento. Entonces, eso se procede en este caso. Pero si el señor está evadiendo la responsabilidad, tiene que sacarle la boleta de apremio personal hasta por 30 días y renovar hasta que proceda a prenderlo y ya, pues, entonces, en ese sentido, eso es lo que yo le puedo responder respecto de la pregunta en sí. Sí, y perdón, abogada, una última pregunta de Facebook. ¿Qué acciones se deben tomar cuando archivan la demanda de alimentos? Porque sí lo hacen. Se tiene que apelar. Ya lo manifesté que en alguna parte usted tiene la posibilidad de apelar cuando el o el juzgador se haya pronunciado por falta de completación o por falta de aclaración de la demanda. Nosotros tenemos que apelar de esto. Y cuando se archiva, nosotros todavía tenemos la posibilidad de volver a presentar una nueva demanda y no pasa nada. Pero en el caso de que a nosotros nos declaren el abandono y en la misma declaración del abandono, nosotros podemos ya no podemos volver a demandar, pero en materia de alimentos, si bien es cierto, dice que sí se puede volver a presentar, y no se puede declarar el abandono. Y si le declaran el archivo por falta de completación o por falta de aclaración, sí, efectivamente, creo que ahí tuve una confusión en cuanto al abandono. Lo que no se declara en materia de niñez y adolescencia es el abandono, pero sí el archivo. Entonces sucede lo mismo. Usted puede apelar si se considera inconforme con la resolución del la o el juzgador y puede volver a presentar nuevamente para evitarse que el trámite engorroso de apelación, que tiene que estar perdiendo el tiempo para que luego le digan, no, el juez tiene la razón, usted no ha completado, usted no ha aclarado conforme lo que ha determinado la o el juzgador. Entonces, preferible en estos casos, cuando nos archivan las demandas, ¿qué se tiene que hacer? Volver a presentar, cumplir con los requisitos que determina el 142 del COGEB, adjuntar todos los documentos los documentos procesales y los de forma, entonces, para evitarnos este tipo de situaciones. Listo. Bueno, abogada, tenemos sobre el caso de abuso de confianza, para ya cerrarlo, nos indican en el caso de juicio de abuso de confianza, ¿qué se debe realizar para cerrar completamente ese caso? Con esa pregunta terminamos.
En el caso de abuso de confianza, tomando en cuenta que es una acción netamente de acción penal pública y quien conoce de esto es Fiscalía, lo que tiene que hacer es pedir que se ordene el archivo cumpliendo los numerales del 630 del COIP y solicitar el archivo. No se cierra. Una vez que ya se ha cumplido con el tiempo, usted tiene que pedir lo que es la prescripción de la acción, tomando en cuenta que cómo está el proceso o hasta dónde se haya avanzado el proceso, porque puede existir de que solo esté puesto la denuncia y nada más, entonces no se puede pedir el archivo. Tiene que ver en qué estado, hasta dónde ha avanzado el proceso. Listo, abogada. Muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Con ustedes estuvo la abogada Graciela Elizabeth León. Nuevamente tuvimos casa llena. Mandamos saludos también a los compañeros que están ahorita en vivo en Facebook de UTPL Daily. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. También la abogada Graciela Elizabeth León. Y también mandamos un saludo a la abogada Zulay, que también ha estado también presente entre nosotros. Sin más que agregar, espero que hayan por favor llenado los formularios de asistencia para poder emitirle sus certificados. Abogada, muchísimas gracias. Ha sido muchas muy gracias por la productivo. apertura, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la apertura y estamos a la orden para cualquier consulta. Un abrazo. Esperamos tenerla próximamente con nosotros. Gracias. Será un honor. Tengan una buena noche, compañeros. Gracias, Muy buenas noches a todos. Una muy linda noche. Muchas gracias, bendiciones.